Muy bien. Hoy tengo una palabra que compartir con ustedes, súper interesante, que tiene que ver con nuestro crecimiento. Pero antes de hablarles de la palabra específica que vamos a compartir, quiero mostrarles un diseño rapidito, una imagen con la que queremos que todos se identifiquen. Porque nuestra intención como iglesia es poder ser de bendición para usted. Es decir, fracasamos como iglesia si usted pasa 20 años en la iglesia y sigue siendo el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque así como Dios, nosotros los amamos a ustedes como son. Los abrazamos y aceptamos como están ahora. Pero así como Dios también, queremos que crezcan. Me acuerdo que una vez me llamó mi papá diciéndome, bueno, el que me quiere como soy. Pero ahí el Espíritu Santo me dio como una revelación en ese momento y yo le respondí, pero el que te ama te quiere ver crecer. ¿Cuántos son padres aquí? O tíos o algo. Usted ama al niño como está, cierto, pero lo quiere ver crecer, ¿verdad? Quiere ver que aprenda matemáticas, pero que también aprenda de otras cosas de la vida, cómo manejar la rabia, cómo sanar el corazón, cómo dirigir una familia, si es hombre, cómo ser un hombre de Dios, si es mujer, cómo ser una mujer de Dios, hacer las cosas conforme a la palabra. Todos queremos eso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros como iglesia también queremos lo mismo para con usted. Y tenemos como una escalera, que no es la ruta, no es la escalera de la universidad de los hijos, como le queremos llamar ahora, de los estudios, sino una escalera que te muestra cómo deberías crecer independientemente de cómo llegues. El primer escalafón de la escalera es creer. ¿Qué es lo primero que nosotros queremos que pase en tu vida? Que puedas conocer y creer en Jesús. ¿Sí? Levanten la mano quienes creen en Jesús. Ok, casi todos o todos los que están en este lugar. Muy bien, todos ustedes ya han pisado ese primer escalón, o la mayoría. ¿Cuál es el segundo escalón? El segundo escalón es que usted pueda bautizarse. La palabra de Dios nos enseña que usted cree y se bautiza. O sea, es como un segundo paso en la fe. Pero hay quienes dicen, no, ya yo me bauticé cuando era católico y me bautizaron cuando estaba chiquitico y me echaron un poquito de agua. Eso no es para nosotros bautismo. Porque el bautizo tiene que ver con inmersión y salir del agua. Es un compromiso que se hace, es una decisión. Y cuando yo era bebé que me bautizaron, yo no tenía potestad para decidir, ni tenía conciencia para decidir. Ni tampoco me identifiqué con la muerte de Jesús al sumergirme en el agua, ni con el nuevo nacimiento cuando salí. Simplemente me echaron un poquito de agua y me bautizaron. Ahora soy católico. Pero nosotros, los creyentes, nos bautizamos de nuevo. Y hay un estudio para eso que les podemos dar en otro momento. Levanten la mano, ¿quién de aquí no se ha bautizado en la fe cristiana? Levanten su mano. Ok, todos ustedes los vamos a animar y les vamos a dar una clase para que se bauticen. Porque es el siguiente escalafón al cual ustedes tienen que ir. El siguiente de ese es crecer. Crece. Queremos que creas, queremos que te bautices y queremos que crezcas. Para eso tenemos la Universidad de los Hijos. Ahí estamos cambiándole el nombre a cada rato. La ruta del líder, la ruta del hijo. Le hemos cambiado el nombre un montón de veces. Pero son las clases que duran 2 años, que comienzan con la estación del nuevo creyente, cómo debo vivir, cómo debe cambiar mi vida cuando conozco al Señor, cómo debo vivir en el reino, después cómo debo multiplicarme, después cómo debo multiplicarme otra vez, después cómo crecemos juntos y por último tenemos un grupo de cuidado que se llama de apoyo, que se llama Venciendo la Ira. Así va a terminar, 2 años y listo. Entonces queremos que tú te conectes con eso para que puedas crecer. Una prédica de domingo es una bendición, pero no es suficiente para que tú crezcas en la madurez. La Biblia dice que tú tienes que crecer a la estatura de Cristo. Y una prédica de domingo, de semana en semana, no te va a ayudar a crecer como Cristo. O sea, te ayuda, pero no es suficiente. ¿Cuántos entienden eso? No es suficiente. Es una bendición, pero no es suficiente. Entonces, por eso tienes que inscribirte en las clases. Ahora, el 30 de este mes, vamos a arrancar una nueva temporada y arrancan de nuevo todas las clases. Es la oportunidad preciosa para que tú te conectes y comiences. Porque si no lo haces ahorita, vas a tener que esperar 4 meses. Entonces, por favor, conéctate. Siguiente, inscríbete. La otra es conéctate.
Una cosa es crecer con la ruta y otra cosa es conectarme con un grupo pequeño. La Biblia dice de los cristianos de los primeros tiempos, de Hechos, que ellos crecían, permanecían en la doctrina de los apóstoles, pero que compartían a diario tanto en el templo como en las casas. Entonces queremos que tú puedas experimentar esa parte del cristianismo que va más allá de la reunión de domingo, que es las reuniones de las casas, esas reuniones donde podemos estar personas de la misma etapa de vida, que nos acompañamos, que nos aconsejamos, que oramos unos por otros, y eso es supremamente importante. Es como hablábamos de dos alas, del ala de la celebración, que es esta reunión, pero la otra ala del cristianismo, para que pueda crecer, para que puedas practicar tus dones, para que puedas recibir oración y orar por otros, es esas reuniones de grupos pequeños. Por eso es importante que te conectes. Entonces, después que crees, te bautizaste, creces conectándote con la ruta, te conectas con un grupo pequeño, viene el siguiente paso, que es servir. Entonces yo me conecto ahora, ya yo tengo mucho que dar. Ya es como, mira, ya puedo orar por enfermos, ya puedo hablar con la gente, ya puedo compartir del evangelio con otros. Estoy aprendiendo un montón de cosas. Ahora, ¿qué hago con todo esto? No puede ser solamente para mí. Yo quiero servir. ¿En dónde puedo servir? No todos ustedes van a servir como yo. O sea, no todos ustedes van a ser pastores de una iglesia y van a estar al frente y van a predicar. Pero todos están llamados a crecer y a servir con los dones que Dios te dio. Y eso es supremamente importante que lo entiendas. Hay gente que dice, no, pero yo tengo temor, miedo escénico, yo no puedo hablar en público, yo no puedo servir a Dios. No, todos fuimos llamados a servir a Dios, todos fuimos llamados a ser discípulos, todos fuimos llamados a crecer. El siguiente escalafón después de servir es liderar. Después que tú sirves un tiempo, que estás sirviendo, como el libro que estamos leyendo con los líderes, estás sosteniendo la escalera de otro, llega un momento en que te toca a ti subir la escalera y hacer tu trabajo. Y otros te van a acompañar y te van a ayudar en lo que estás haciendo. Entonces, después que hemos pasado por todo eso, comenzamos a liderar. Entonces, quiero que me ayuden a repasarlo para terminar esto rapidito. ¿Cuál es el primer escalón? ¿Cuál es el segundo? Ok, pero si quieres ayúdame con energía y con fuerza. Gracias. ¿Cuál es el primero? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿Qué? Ajá, gracias. ¿El quinto? ¿Y el sexto? Muy bien, porque queremos que todos ustedes, el que acaba de llegar, el que viene de otra iglesia, el que acaba de comenzar a crecer, el que vino por primera vez como invitado, todos pasen por esta ruta. ¿Cuántos creen eso conmigo? ¿Qué les parece si oramos un momentico por eso nada más? Señor, te damos gracias por esto y te pedimos que nos ayudes a todos nosotros a crecer para que tu reino avance y para que tu iglesia crezca. Quisiera pedirle, amén, quisiera pedirle a los que están en el grupo de los 12 y a los líderes de la iglesia que pasen un momentico acá. Espérense ahí un momentico, ya va. Quédense ahí. Si tenemos una iglesia, los que saben, lo que tú ahorita pasas también. Si tenemos una iglesia donde tenemos 100 miembros, porque los pastores pueden ayudar a 100 personas solamente, y si son 100, mira que Jesús pudo con 12, si son 100 es bien difícil que lo hagan bien. ¿Cuántas personas creen ustedes que Dios pueda mandar de más? Si ellos pueden, si nada más hay 2 líderes y pueden atender máximo a 100. ¿Cuántas personas creen ustedes que Dios puede enviar más? Hasta ahí llega. Pero si estas personas se multiplican en otros líderes, ahora quiero que vengan todos los que están en el grupo de los 12, los que están en el martes conmigo en el estudio, pasen rapidito. Rapidito, gracias a la gerencia. Ajá. Sí, ustedes también, vénganse. Ajá. Si están aquí, obviamente con los pastores que se pueden parar si quieren o no se quedan ahí como ustedes. Ahora, sí, pónganse 2 pasitos hacia adelante. Supongamos que yo los puedo atender a ellos solamente, no los puedo atender a todos. Pero si ellos atienden a otros y se multiplican en otros, ¿cuánto crece la iglesia?
Y si todos los que estamos en este lugar pasamos por todos esos puntos y llegamos a liderar, imagínense cuánto crecería la iglesia o las iglesias que queremos plantar. ¿Cuánto creceríamos si todos nosotros crecemos? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, si uno solo o dos o tres o cuatro ministran, entonces Dios no puede enviar más. Pero si nos multiplicamos y hay más personas capacitadas para liderar y para ejercer ministerio pastoral, para liderar en base a dones, en base a llamados, entonces puede Dios enviar a más. Porque les tengo un secreto, nosotros nos pasamos haciendo evangelismo, pero la Biblia dice que Dios añadía a los que iban de ser salvos en la iglesia de los Hechos. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios añade, pero ¿estamos listos para atender a otros? Es la pregunta. ¿Estamos listos para atender a más? No lo sé. Pero si todos crecemos, la iglesia crece. Y si todos crecemos y lideramos, entonces la iglesia no solamente crece, sino que el reino de Dios se extiende. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios creciendo? ¿Cuántos quieren un país diferente? Necesitamos padres diferentes, sociedades diferentes, gente diferente. Entonces, por amor a Dios, no nos quedemos donde estamos. ¿Sí? Pueden sentarse, gracias. Muy bien, ahora vamos con la palabra. Les quiero hablar acerca de un personaje, pero antes de hablar del personaje tengo que hacer la introducción. Muy bien, en ese sentido, yo creo que todos entendemos intuitivamente en nuestro corazón que Dios quiere que crezcamos. Eso está claro y creo que todos lo tenemos claro. El asunto es que cuando nos toca asumir responsabilidad y nos toca crecer, entonces empezamos a poner peros. Les voy a decir los peros que yo he escuchado como pastor. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo no tengo los dones que tú tienes, pastor. Yo no hablo en público, a mí me da pena, yo soy más de los que ayuda. Entonces yo me quedo aquí atrás tranquilito y yo no aparezco mucho. Bueno, este mensaje es para los que piensan eso. Pero hay otros que piensan que ellos pueden comenzar a servir a Dios y pueden comenzar a crecer cuando les den un micrófono. Cuando me den el micrófono yo predico. Pero tampoco funciona así. Este mensaje también es para ti. Pero en particular quiero hablarte de un hombre que aparece en las Escrituras, que no es de esos hombres que aparece como en la portada del disco, o como en el afiche del Congreso, o como en las fotos de la iglesia, pero es un hombre que realmente hizo un trabajo brutalmente importante. Y ese trabajo fue tan importante que para los ojos de Dios es tan importante como el del apóstol Pablo. Okay, ese hombre se llama Bernabé. Y les voy a contar rapidito, no voy a ir acá verso por verso porque se me va a ir el tiempo y quiero que quede claro lo que quiero explicar. Entonces, ustedes pueden leer Hechos 9 y Hechos 11 y con esos dos capítulos usted va a poder tener todo lo que necesita para escuchar y entender bien este mensaje. Bueno, para escucharlo no, para profundizar en el mensaje. Bernabé aparece por primera vez en Hechos 4:36. En Hechos 4:36, Bernabé aparece por primera vez en la Biblia. Pero resulta que él no se llamaba Bernabé, él se llamaba José. Pero los apóstoles vieron tanta actitud en él que le cambiaron el nombre. Es como si yo le dijera a Andrés, Andrés, ya no te vas a llamar Andrés, te vas a llamar Consolador. Y me dice, ¿pero por qué? Porque toda la comunidad ha visto tal crecimiento en Andrés que se la pasa consolando a otros, exhortando a otros, animando a otros, que uno dice, no, chamo, tú te deberías llamar Consolador, definitivamente. Entonces, la congregación, los apóstoles, le cambiaron el nombre de José y comenzaron a llamarlo Bernabé. Imagínense ustedes, y Bernabé significa eso. Bernabé significa hijo de consolación o el que exhorta, el que anima. Qué bello eso, ¿no? ¿Te imaginas que todo el mundo se dé cuenta de una cualidad especial tuya porque la ejecutas todo el tiempo y dicen, berro, este chamo es increíble con eso? Tu nombre no debería ser José, ahora te llamas Bernabé. Esa es la primera aparición de la Biblia de este maravilloso hombre llamado Bernabé. Pero después de eso, Bernabé comienza a predicar la palabra, comienza a crecer en medio de los apóstoles. Y llega un momento, voy a cambiarme de historia para poder explicar lo que hizo Bernabé. Y me va a cambiar a Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? ¿Quién conoce a Saulo? ¿Quién no conoce a Saulo? Levanten la mano.
para ver qué tanto. Muy bien, tengo que explicar Saulo. Entonces Saulo es un hombre que era fariseo de fariseos, era un hombre que había aprendido la ley como nadie y se la pasaba persiguiendo a los cristianos. De hecho, algunos fueron asesinados en presencia de él, otros fueron encarcelados por él, y él llegó a los judíos y les dijo, a los fariseos, y les dijo: quiero que me des una carta para buscar a los cristianos que andan por ahí esparciendo esas mentiras, para traerlos y encarcelarlos. Entonces este hombre, cuando se va a perseguir a los cristianos, se le aparece Jesús y lo deja ciego. Dice que era una luz tan fuerte que lo dejó ciego y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Saulo queda ciego, pero todos los cristianos de la época sabían de él. Sabían que era un asesino, sabían que era un torturador de cristianos, sabían que tenían miedo de él. Entonces Saulo llega a, ¿cómo se llama el pueblo? Damasco. Saulo llega a Damasco, a donde estaba literalmente ciego, y empezó a ayunar por 3 días. Entonces Dios le da una visión a Ananías, un cristiano que estaba en otro lado. Y Dios le dice: ve y ora por Saulo. ¿Y saben qué dijo Ananías? Señor, pero tú leíste los periódicos de la época. Ese hombre anda matando cristianos por ahí. Yo no quiero, me puede matar a mí. Pero Dios le dice: ve, que yo le mostraré lo mucho que tendrá que sufrir por mi nombre. Él es instrumento escogido para que hable de la palabra y predique la palabra a los gentiles. Entonces Ananías le hace caso a Dios y va y consigue a Saulo en la casa donde Dios le dijo, ora por él, se le caen como unas escamas y él comienza a ver. Saulo comienza a predicar. De hecho, Dios le cambia el nombre, ahora se llama Pablo. Es el apóstol Pablo el que escribió todas las cartas que tú y yo ahora leemos y disfrutamos. Y Pablo, el apóstol, estaba como un nuevo creyente. Pero la fama que tenías cuando era Saulo de matar y perseguir a los cristianos, todos los cristianos lo sabían. Entonces, los apóstoles no querían recibir a Pablo, porque decían: pónganse en su lugar, no lo juzguen todavía. Imagínense que viene un hermano y nos roba los teléfonos. Llega y ustedes están ahí adorando al Señor, y mientras ustedes están ahí, ¿sabes? Cara de telenovela y la cosa, él agarra y se lleva 2, 3 carteras con celulares. Y de repente revisamos las cámaras y lo vemos, ahí está. Mire, fue el hermano, no sé, Juanito. No, el hermano Sidín no hace esas cosas. Fue el hermano Juanito. El hermano Juanito se robó los celulares. Todos, concha, el hermano Juanito se robó los celulares, ¿cómo es posible? Y a los 2 meses viene Juanito así, con cara de arrepentido. Y todos nosotros, ¿cómo lo veríamos? ¿Cómo lo veríamos de verdad? De pana, pues. No estamos el domingo en el servicio sacrosanto. ¿Cómo lo veríamos? Como, no, yo estoy arrepentido. Arrepentido, entrega los celulares primero, mijo. Empieza por ahí, y entonces uno empieza como a ponerle requisitos. ¿Es o no es? ¿Lo pensaríamos o no? Entonces, imagínense los apóstoles que hacían milagros, Dios a través de ellos, pero usted me entiende. Esos apóstoles de los que leemos, yo no quiero recibir ese tipo mata cristianos y no sé qué más, no sea que nos esté engañando para estar aquí, ellos pensando eso. No lo querían recibir, y allí es donde interviene Bernabé. Bernabé fue más allá de lo que los demás apóstoles estaban viendo en Pablo. Bernabé lo acompañó a predicar para ver si su conversión era genuina. Bernabé predicó junto con él, Bernabé caminó con él, y después Bernabé hizo una cita con los apóstoles y los llevó a Pablo y les dijo: este hombre que ustedes ven realmente se convirtió, este hombre que ustedes ven predicó conmigo, pasó penurias, este hombre que ustedes ven realmente merece la pena que ustedes lo escuchen. Y ahí fue que por ese testimonio los apóstoles recibieron a Pablo. Y ahí comienza un caminar de ellos dos. Pero me llama la atención que cuando lees el libro de Hechos, cada vez que hacen mención a estos 2 hombres, dice Bernabé y Pablo. De hecho, comienza diciendo Bernabé y Saulo. Después dice Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo, apártame a Bernabé y a Pablo para hacer tal cosa. Entonces el Espíritu Santo los apartó y fueron a varios viajes misioneros. De hecho, en Antioquía, donde comenzaron a predicar, en ese pueblo fue la primera vez que llamaron a los cristianos cristianos. Y estaban predicando Bernabé y Pablo.
Pero la mayoría de nosotros conoce a quién. El que sale en las fotos es quién. Pero sin Bernabé, Pablo no hubiese sido contado entre los apóstoles. Sin Bernabé no hubiesen aceptado a Pablo en el concilio. Sin Bernabé no hubiese pasado ese tiempo de comunión, de aceptación con Pablo. Y Bernabé y Pablo, y Bernabé y Pablo, y Bernabé y Pablo, y Bernabé y Pablo. Pero llega un momento en la Escritura, en el mismo libro de Hechos, que empiezan a hacer referencia a Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? A mí que me gusta buscar la quinta pata al gato a veces. Imagínense que usted va a hacer referencia de dos personas. Normalmente, ¿quién nombra primero? ¿A quién? Al líder, al que considera tal vez que es más importante, según su criterio. De repente no es más importante porque todos somos iguales, pero uno humanamente se hace imágenes al que sobresale, al protagonista del equipo. Por ejemplo, los deportes, lo podemos ver en los deportes de equipo. En el básquet, cuando tú nombras al equipo completo, al primero que nombras es ¿a quién? A la estrella. Al jugador franquicia, como le llaman. Uno nombra primero a uno. Pero hay una transición en el proceder de hechos que usted empieza a ver, ahora es Pablo y Bernabé. O sea que Pablo tomó más importancia que Bernabé. Y Bernabé no tuvo problema con eso. Ahora, siguiendo con la historia, un poquito más adelante, Bernabé se encuentra con Juan Marcos. Y él conecta a Juan Marcos con la obra misionera y se los llevan junto con Pablo a predicar en otros lugares. Resulta que Juan Marcos se medio acobardó en un momento, que los estaban persiguiendo y los dejó solos, él se apartó. Y a Pablo le dio mucha rabia eso. Pablo se puso tan furioso que en el siguiente viaje misionero, Pablo dijo, yo no voy a ir con ese tipo porque ese tipo nos traicionó, que no sé qué más. Y Bernabé le dijo, pero Pablo, por favor, Bernabé era de eso de buen corazón, pero Pablo, por favor, o sea, dale una oportunidad al muchacho. Yo me imagino a Bernabé pensando, ¿tú no te acuerdas cuando nadie creía en ti y yo tuve que interceder por ti? Él no se acuerda, pero no importa. Pelearon tanto los apóstoles de los milagros que leemos, pelearon tanto que se dividieron. Y Pablo por un lado y Bernabé y Juan Marcos por otro. Más adelante, gracias a Dios porque Dios no nos deja pecar para siempre, más adelante ellos se vuelven a reconciliar y vuelven a trabajar juntos. De hecho, Pablo y Juan Marcos trabajan juntos. Después, más adelante, en varios libros de los que escribe, varias cartas de las que escribe Pablo, Pablo habla bien de Juan Marcos y dice que lo reciban y todo. Entonces, ¿qué quiero destacar en medio de esta enseñanza? La vida de Bernabé nos deja mucho que aprender. Bernabé no era el que aparecía en la portada. Bernabé no fue el que escribió las cartas que leemos hoy día. Bernabé no fue el principal en medio de la historia, pero Bernabé delante de Dios fue tan importante como Pablo. Bernabé cumplió su función. Así que esto me hace reflexionar porque leía un poquito de un libro de Marcos Brunet que decía, si tú predicas en todas las naciones y no fue lo que Dios te mandó a hacer, entonces fracasaste para Dios. Los criterios de éxito del mundo no necesariamente son los mismos criterios de Dios. Hay gente que corre y que quiere aparecer y que busca y se esfuerza hasta que aparece. Pero Dios nunca lo llamó a eso. Entonces, delante de Dios, aunque aparezca, no fue exitoso. Pero nosotros que creemos en Dios, que queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y aunque no aparezcamos, pero fuimos fieles a Dios, a lo que Él nos puso por delante por hacer, aunque no salgamos en la foto, nosotros para Dios somos fieles y somos hallados aprobados. Entonces, hay muchos de ustedes que tal vez no fueron llamados a aparecer en la foto. Hay otros que fueron llamados a aparecer en la foto, pero todavía no es su tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi asignación? ¿En dónde me tengo que enfocar? Te quiero decir en dónde. En ser fiel a Dios. Bernabé, hay un verso en la palabra también que habla de Bernabé y dice lo siguiente. Déjame y lo busco. Bernabé.
Ajá, dice de él en la Escritura que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Es la forma en que lo describe. Fíjense que ser un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, no es una cualidad que tenga que ver con dones de hablar en público, de ser líder, no. Está hablando de carácter. Y para muchos de nosotros, Dios nos está formando el carácter. Bueno, de hecho, para todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder crecer y avanzar en medio de ese crecimiento del que todos estamos llamados a ser? Simplemente ser fieles, fiel a Dios. Pero ¿qué nos enseña la vida de Bernabé? Nos enseña 5 principios que quiero compartir rapidito. Si tú realmente quieres ser usado por Dios para hacer que el reino de Dios avance y para hacer que otros crezcan en esa escalera, tienes que ser fiel a Dios. Eso es carácter. Pero hay 5 principios que quiero compartir rapidito con ustedes. El primero que hizo Bernabé fue mostrar generosidad. Diga conmigo, mostrar generosidad. Un poquito más duro. Muy bien. Mostrar generosidad. Generosidad. Fíjense que todos los demás apóstoles, que eran apóstoles del Señor, hombres usados por Dios, cuya sombra sanaba gente, no querían recibir a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo querían recibir? Porque estaban preocupados por su propia imagen. Sí, un poquito, pero no tanto. Seguridad. ¿Alguien dijo seguridad por ahí, no? Seguridad, por su propia seguridad. Este tipo nos puede venir y si es mentira y viene y nos mata. Aunque eran hombres llenos del Espíritu Santo, todavía en su carne estaban preocupados de sí y no creían en lo que pasó. Entonces, fíjense que Bernabé tuvo misericordia, fue generoso. Dijo, mira, voy a exponerme y voy a ir a predicar con él a ver si es verdad. Entonces fue y puso su pie adelante. Mira, en otra iglesia, un chamito se robó unos radios. Ese chamito tenía una camisa negra de un grupo de rock. Y el pastor de jóvenes en todas las prédicas lo miraba y decía, esas camisas que son del diablo, ¿cómo es posible que usen esas camisas de rock? Y cuando se robaron los radios lo vieron por las cámaras y no, vamos a ponerlo en disciplina, que no sé qué más. Él comparte eso en un grupo de líderes de jóvenes y uno de los líderes de jóvenes lleno del Espíritu Santo le dice, ¿y tú sabes dónde vive él? ¿Tú has ido a su casa? Antes de pensar en disciplina y en corrección, tú conoces su contexto. Entonces él con mucha vergüenza dice que no. Entonces le dicen, te animo a que vayas a su casa y después hablamos de la disciplina. Este hombre fue a su casa y resulta que vivía en un barrio en el cementerio con casa de esas como de cartón. Vivía con 2 hermanos que tenía que mantener porque su mamá los había abandonado a los 3 y él tenía que echar para adelante y la única forma que él, estando en la iglesia, concibió para poder darle de comer a sus hijos fue llevarse esos 2 radios. ¿Está mal? Totalmente de acuerdo, está mal. ¿Robó? Sé que robó. Yo no me pondría camisas de Guns N' Roses ni nada de esas cosas. Yo, con cosas que inciten a la violencia o a la maldad, yo no lo haría. Pero fíjense que la actitud de este líder de jóvenes fue juzgarlo por la camisa y juzgarlo por el robo. Pero no se fue a tener misericordia, a ser generoso con este hombre. Cuando llegó a su casa y vio el asunto, resulta que era la única camisa que tenía y un rockero se la había regalado. Entonces el cristiano lo juzgó, el rockero le regaló la camisa. Hay algo mal por ahí, ¿no? ¿Sí me explico? El cristiano, las normas, las reglas, la iglesia, lo bonito que tiene que salir la cosa. Y el rockero le regaló mira, chamo, no tienes más fácil la toma esta, brother. Y era la única que tenía. Resulta que después de ver eso, ser generoso y ver lo que estaba viviendo este hombre, este pastor de jóvenes cambió radicalmente con él, lo ayudó, lo buscó, le hizo, fue generoso. Y este hombre ahora es uno de los líderes de esa iglesia. ¿Lo ven? Este muchachito con esa camisa de rock pesado. Este muchachito que se robó los radios. Pero alguien como Bernabé tiene que ir más allá. ¿Qué debería pasar en mi corazón?
creer en el cambio que Dios hace. Yo les conté esto a ustedes, pero lo voy a volver a decir. Una vez yo salí de un concierto de Marcos Witt y un muchacho que estudiaba conmigo en la universidad, ustedes lo conocen, a Parcedo. Él me miró y me dijo, ¿qué haces tú aquí? Y yo le digo, vine al concierto, como todos los demás. Pero él me dice, ¿y tú eres cristiano? Yo sí, soy pastor de jóvenes. Me dice que, no lo puedo creer. Yo sí, soy cristiano de hace 1 año y medio, de hace 2. Ah, chamo, qué increíble. Yo le digo, ¿y tú? Yo soy cristiano de toda la vida. Y yo, desgraciado, ¿y por qué tú no me predicaste? Me dice, es que yo nunca pensé que tú ibas a cambiar. Entonces, él tiene que creer en el cambio que Dios hace. Lo peor, no se imaginen quién era yo antes, por favor, gracias. Lo que menos te imaginas que pueden cambiar, Dios puede cambiarlos. Tenemos un Dios de imposible, lo cantamos, pero cuando vemos a nuestro primo, decimos, no, ese nunca va a cambiar. O sea, este es tan malo que ni Dios puede con él. ¿Cuántos han pensado eso, sinceramente? Ajá, somos unos descarados. Levanta tu mano al cielo, por favor. Y dice, Señor, perdóname por mi incredulidad y ayúdame a creer en tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Entonces tenemos que creer en el cambio que Dios trae. Fíjense a Saulo, asesino de cristianos. Era un asesino. Los arrastraban hasta él estaba ahí cuando Esteban murió. Y él dio su aprobación. Y él creía que estaba haciendo lo bueno. Pero Bernabé creyó en que él podía cambiar. Voy rapidito. Entonces, el primero es mostrar generosidad, el segundo es creer en el cambio que Dios trae. El tercero es hacer puentes de aceptación. Fíjense que Bernabé hizo una cita con los apóstoles para decirle, yo doy testimonio de que este hombre ha cambiado. Y a veces como líderes nos falta eso. Yo no puedo estar con los jóvenes, por ejemplo, todo el tiempo, cosa que me gustaría, y Dios sabe, y los que me conocen saben, que me gustaría estar con ustedes en todas las reuniones, pero no puedo. No fui llamado a eso en esta etapa de mi vida. Pero entonces yo veo, me pasa lo mismo con Juan. Vamos a seguir crucificando a Juanito. Vimos a Juanito que se robó el asunto. Entonces yo vengo el domingo y veo a Juanito así como con ojos de sospecha. Todavía siendo el pastor, yo digo, bueno, Dios puede, yo sé, pero no sé si lo está haciendo. ¿Me explico? Dios puede cambiarlo, pero no sé si está haciendo eso ahorita. Pero entonces viene uno de los pastores de jóvenes y me dice, mira, yo creo que, o sea, yo he caminado con Juanito, él realmente está arrepentido. Tómalo en cuenta, puedes hablar con él, de verdad, de verdad, de verdad, él está caminando en el Señor. Entonces eso es crear puentes de aceptación. Y tú puedes hacer puentes con un montón de gente. Con tus primos, con tu familia, con gente que no se habla, gente que se odia. Tú puedes decir, mira, vamos a hablar, vamos a procesarte a ti primero y luego vamos a ir a hablar para que se reconcilien. Se nos encargó del cielo el mensaje de la reconciliación. De hecho, el mensaje de salvación es un mensaje de reconciliación. Queremos reconciliar a los hijos extraviados con el Padre glorioso. Y eso trae salvación. Pero no es solo salvación, es reconciliación. Ahora, eso es el punto 3. El punto 4 es impulsar a los demás a dar de lo que han recibido. Fíjate esto. Pablo, después de haber sido recibido por los apóstoles, rechazó a Juan Marcos. Pablo era un hombre decidido. Se nota en la escritura que era un hombre de convicciones firmes y de carácter. Iba para adelante. Pero él estaba para adelante y con convicciones firmes trabajando para el diablo. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios lo convence, él comienza con su carácter y convicciones firmes a llevar el evangelio a toda Asia. O sea, hizo un trabajo espectacular y mandó cartas que nosotros todavía hoy leemos y son una bendición para nosotros. Pero su debilidad es que estaba pisando en su propia seguridad. Después él dice que lo estimó por basura, pero él estaba mal en ese tiempo. Ahora, Bernabé lo ayudó a que los discípulos creyeran en él. Y ahora Pablo está haciendo lo mismo que los discípulos estaban haciendo con él. Estaba rechazando a Juan Marcos por su debilidad. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Él fue rechazado por su debilidad, ahora él estaba rechazando a Juan Marcos por su debilidad. De repente Juan Marcos tenía temor, no era tan firme como Pablo.
Pero es que no lo juzguen, no es tan fácil tampoco. O sea, decir, soy cristiano y que te apedreen y te maten, más de uno de nosotros habría hecho lo mismo que Juan Marcos. Pero Bernabé, con ese mismo corazón, fue generoso y le dijo a Pablo, Pablito, ven acá. Me imagino que le mandó unos cuantos WhatsApp y unos cuantos correos electrónicos y le dejó unos cuantos mensajes de voz bien precisos hasta que Pablo decidió volver a conectarse con Juan Marcos. De hecho, le recomienda a otros que lo acepten. Entonces, Bernabé no solamente abogó por Pablo, sino que también le dijo a Pablo, hey, tú tienes que hacer lo mismo con otros. Poníamos el ejemplo esta mañana, voy a poner el mismo, de uno de los pastores jóvenes de la iglesia, que me dice, no, mira, no sé quién, anda con una rebeldía ahí, que no sé qué más, que no sé qué. Eso fue hace tiempo. Vamos a poner a Isaí de ejemplo. Isaí anda con una rebeldía, una cosa, una broma, no sé qué más. Y yo le digo, brother, ¿tú te acuerdas cuando estábamos allá en la casa aquella y yo te dije que lavara los platos? ¿Tú te acuerdas cuál fue tu actitud? Rebelde, retrechero, malagradecido, gritón. ¿Tú te acuerdas de todo eso? Sí. ¿Y cómo te traté yo? Bueno, fue con paciencia. ¿Y tú no deberías hacer lo mismo por Isaí? ¿Sí me explico? Porque a veces, como cristianos, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. ¿A quién le ha pasado eso? Nosotros ya no decimos grosería y de repente nos reunimos con un amigo que empieza a decir grosería y yo, ay, qué feo, qué asco. Lávate esa boca con lejía, mijo. Uno así como que, por favor, como si uno nunca hubiese dicho grosería. Yo era más grosero que, o sea, el porcentaje de groserías que salían de mi boca en mi conversación eran horribles. Y ahora yo escucho groserías y me da como, uy, qué fastidio, me da como, me repele, me explico, o sea, como, pero yo tengo que acordarme de dónde Dios me sacó y tener misericordia de la persona que está diciendo grosería. Porque nos acomodamos en donde estamos y perdemos la sensibilidad para ganar al otro. Y eso alguien tiene que recordárnoslo. El quinto punto y el último es dar otra oportunidad. Fíjense. Bernabé peleó con Pablo, pero durísimo. Pelearon que se tuvieron que dividir. Los apóstoles, los santísimos del Señor, esos se pelearon y se fueron. No vamos, esos mismos. Ahora, el Espíritu Santo los volvió a juntar, porque Dios no nos deja hacer lo que nos da la gana por mucho tiempo. Gracias a Dios. Entonces, se reconciliaron. Y Bernabé, ¿qué hizo? Le dio otra oportunidad. No solamente se la dio a Pablo, sino que le pidió, abogó por otra oportunidad para Juan Marcos. ¿Cuántos hemos necesitado otra oportunidad? Levanten su mano ahí. Mi esposa me ha dado una y otra y otra y otra y otra oportunidad. Mis padres me han dado otra oportunidad. Mi pastor me ha dado otra oportunidad. Si mi pastor me hubiese votado de la iglesia con mi primera falla, no estaría aquí. Si me hubiese votado por la segunda, no estaría. Por la tercera no estaría. Por la cuarta no estaría. Por la quinta no estaría. Por la sexta no estaría. Por la séptima no estaría. Por la octava no estaría. Por la novena no estaría. Por la décima no estaría. Por la decimoprimera no estaría. De así. Hasta quién sabe cuántas oportunidades me ha dado mi pastor. Entonces, ¿con qué moral? ¿Cuántos han necesitado segundas oportunidades? ¿Cuántos están dispuestos a dar otras oportunidades? Y que la mano va desapareciendo poco a poco. ¿Me explico? Entonces, dejemos de ser descarados. Dejemos de ser incongruentes. Somos los que predicamos el amor y la gracia, pero somos los que despreciamos lo más rápido posible. Los que rechazamos lo que no nos gusta, los que votamos a los que no nos sirven. Y no debe ser así. Si queremos ser instrumentos de Dios para cambiar, para transformar, para que Dios transforme gente, tenemos que crear alrededor de nosotros climas de gracia y verdad. Gracia para aceptar y verdad para cambiar. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo podemos corregir gente si los rechazamos? ¿Cómo podemos corregir gente si los alcahueteamos? Exceso de gracia produce alcahuetas. Exceso de verdad produce fariseos. Gracia y verdad produce cristianos. Discípulos que se multiplican y que generan espacios donde la gente puede ser transformada.
Entonces, como iglesia, amados, nosotros vamos a crear esos espacios. Esta temporada va a ser brutal porque vamos a vivir muchas cosas chéveres y porque vamos a abrir grupos de cuidado. Esos grupos de cuidado van a ser como por etapa de vida y va a ser muy, muy, muy rico. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a aplicar esos 5 principios, porque si no, la gente como llega, se va. Pero ¿qué comienza a pasar? Fíjense, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y abrimos el espacio para que la gente cambie, nos pasó con el grupo de Llenando el Vacío Paternal. ¿Quiénes fueron los principales promotores de ese grupo? Los que lo hicieron. Todos los que lo hicieron andaban diciéndole a la gente, tienes que hacer. No, te quiero contar un problema. No, ese problema es porque tienes que hacer vacío paternal. Y el otro, no, tienes que hacer vacío paternal. No, ellos vieron que funcionó en sus vidas. Clima de gracia y verdad. Ellos vieron que fue funcional, que les bendijo. Ellos mismos buscan a otros para que lo hagan. ¿Me explico? Cuando usted va a ver al cine y ve una película que le gusta, ¿qué es lo primero que hace? La recomienda. De una vez, usted pone ahí en el Facebook, en el Instagram, tienen que ver esta película y llama a sus amigos cercanos. Si no la ves, te voy a spoilear, te voy a mandar un montón de cosas para que... No, yo la veo mañana. Y uno se vuelve predicador de la película. A veces más que del evangelio, a veces más que de la iglesia. Y muchas veces no invitamos a la gente a la iglesia. Un pastor amigo, uno de mis mentores, me hizo una pregunta que me dio comezón y rabia, pero que me hizo entender algo. Él me dice, ¿por qué no estás invitando gente a tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y dije, Berro, yo me la pasaba en eso, pero como soy pastor ahora, pues, mi contacto es con puros creyentes. Y él, después de varias preguntas, me hizo ver que yo no invitaba gente a la iglesia porque a mí no me gustaba la iglesia. Y yo era el pastor. Eso me dio un choque, porque yo dije, ¿cómo es que no me gusta mi iglesia? Y de verdad, o sea, no fue brujería, no fue manipulación. Él me hizo preguntas y me hizo ver que yo no era promotor de la iglesia porque yo no estaba convencido de que la iglesia hiciera lo que debía hacer. Entonces, como vi una película que no me gustó, entonces, ¿qué hago? No la recomiendo. Pero cuando veo una película que me gustó así brutal, ¿qué hago? Salgo corriendo a recomendarla. Entonces, si la iglesia está cumpliendo su función y está haciendo que todos nosotros crezcamos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si mi esposo cambió por completo, ya dejó de maltratarme, de gritarme, de pegarme y lo hizo en la iglesia, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando una amiga me venga a decir, mi esposo está horrible, me está haciendo... ¿Qué le recomienda a la amiga? Tiene que ir para la iglesia. No, yo le dice, no, tienes que ir para la iglesia porque mira, en la iglesia a mi esposo lo cambiaron, fue increíble y fue una cosa impresionante. Ajá. ¿Por qué lo recomienda? Porque para ella funciona. Si para nosotros funciona lo que estamos haciendo, nosotros nos vamos a convertir en los primeros promotores de lo que estamos haciendo. Entonces la intención es que si cada uno de nosotros hace esto, entonces todos crecemos. Vienen más personas que pueden atender gente y Dios envía más gente porque sabe que la podemos atender, como pasaba en Hechos. Entonces, ¿cuál es mi reto para ti? Tú que dices, no, pero es que yo no fui llamado a ser pastor y a estar ahí. Pregunto, ¿cuál fue la condición que Jesús le dio a los discípulos cuando dijo, vayan y hagan discípulos? Dijo, ¿los que tienen esta y esta característica? No. ¿A quiénes fue el que se los dijo? A todos. Diga conmigo, a todos. Puedes levantar tu mano y decir, a todos. Y déjala arriba y dice, a eso me incluye a mí. Pero yo no tengo esos dones que usted tiene. Con los dones que tú tienes, Dios te va a usar. Vamos a ponernos de pie para orar, y ya se nos acabó el tiempo.